Vamos a orar. Como siempre les digo, ustedes oran por mí, yo oro por ustedes. Padre bueno, gracias por estos momentos, este privilegio que tú nos das de poder levantar tu nombre, de gozarnos en ti, de disfrutar tu presencia, de levantar nuestras voces para adorarte, para alabarte, para hacer momentos sublimes de saber que cada vez que estamos delante de ti somos transformados. En la medida en que más te adoramos y te adoramos más, la gloria tuya es sobre nosotros. Permítenos siempre valorar estos momentos y comprender lo que tú haces en medio de este momento de adoración. Gracias por tu palabra, gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos aquí en esta mañana. Espíritu Santo, solo necesitamos que tú nos guíes y que tú nos enseñes. Nosotros disponemos el corazón delante de ti, lo abrimos para recibir de ti. Por eso yo bendigo el corazón de mis hermanos y nuevamente declaro que son tierra buena, donde ha de ser sembrada tu palabra para que cumpla el propósito para el cual es enviada. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Bien. Vamos a estar atentos estos minutos que nos quedan. Vamos a hablar algunas cosas que han estado rondando en mi corazón casi más de un año. Y han ido tomando forma y quisiera que tomaran más forma. Pero creo que en la medida en que uno va soltando la palabra, va haciendo algo aún dentro de nosotros los que predicamos. Y eso es lo que espero que suceda aún conmigo en esta mañana. Vamos a hablar de Jesús. Jesús, el modelo eterno. He llamado así el tema que vamos a meditar en el día de hoy. Jesús, el modelo eterno. Siempre mirándolo a Él, los ojos puestos en Jesús. Amén. Entonces olvidémonos un ratico de nosotros, mantengamos nuestro corazón, nuestros ojos puestos en Él. Hay tres fases o tres etapas, mis amados, por las que todos pasamos en nuestra relación con Jesús, en nuestra vida cristiana. La primera fase es la que puedo llamar como el Jesús histórico. ¿Qué es esa fase del Jesús histórico? Es en la que más o menos todos pasamos cuando estamos comenzando la vida del Señor. ¿A qué se refiere ese Jesús histórico? Pues el de la historia. Pero cuando nos enamoramos, cuando nacemos de nuevo, pues lo primero que nos dicen es, ¿no? Leer los evangelios. Y con los evangelios sazona un poquito con los salmos. Eso por lo menos fue lo que me enseñaron a mí y yo acostumbro a decir eso, ¿no? Lean los evangelios, los salmos y échenle un poquito de proverbios, que es vida práctica. Y poco a poco uno se va familiarizando con la escritura. Pero el hecho de leer los evangelios es para conocer a ese Jesús histórico, para conocer todo lo que Él hizo, todos sus milagros, poder uno familiarizarse por donde Él anduvo. Y eso va creando inquietud, ¿no? Y llega un momento en que toma un poquito más de forma cuando viajamos a Israel, porque yo también fui a Israel.
No, pues imagínense, después de tantos años, fuimos hace cuánto, la primera vez fuimos hace 3, 4 años, 3. Andrés lleva sus cuentas perfectas. Hace 3 años, o sea, llevo 47 años en el Señor, casi 45, 46 predicando, 40 años hablando de todo esto sin ver, ¿no? Y wow, a uno se le abren los ojos, uno comprende muchas cosas y aún como es narrada la Escritura, uno ya como que logra medir tiempos y todo eso, ¿no? Uno cuando que estaba en Judea y se fue para Galilea, cuando tú lees y no conoces, uno se imagina, no sé cómo, ¿no? Uno ya estando allá, Judea, el tiempo que gastamos para ir a Galilea. Y la Escritura dice que fue a Galilea, volvió a Judea, ¿va? Eso como que si fuera allí a la esquina de la casa. Esa es como nuestra primera fase de ese relacionamiento que todos debemos pasar por ahí, indudablemente, ¿no es verdad? Como dice el pastor Edgardo, no es el Jesús, el bacán del barrio, ¿no? Pero empezamos a tener contacto con Él así. Después, con el tiempo, en la medida en que uno se va enamorando, mis amados, va pasando el tiempo y quiere vivir más, viene un conocimiento más profundo de Jesús, que es la segunda etapa que yo llamo como la etapa del Jesús doctrinal o el Jesús teológico. ¿Qué es esa etapa? Pues cuando ya nos adentramos, mis amados, y estudiamos, profundizamos las verdades de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que consiguió por ti y por mí en su muerte en la cruz del Calvario. Es fundamental esa etapa, porque es allí entender su muerte vicaria, lo que fue el derramamiento de su sangre. Todo eso, ¿qué posicionamiento nos da? Yo a veces quisiera tener la certeza que la gran mayoría de la congregación tenga ese conocimiento. Porque ese conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de lo que consiguió por nosotros, es lo que nos va a permitir tener una vida de comunión con Dios. Quien no tenga claro lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que ganó por nosotros en la cruz del Calvario, no va a poder tener comunión con Dios libre. Siempre va a tener problemas de culpabilidad, siempre va a tener problemas de estarse mirando a sí mismo. Pero cuando uno toma la posición adquirida por Jesús, nos identificamos con Él, nos identificamos y eso nos da una posición en que nos permite estar de pie delante de su presencia y saber, mis amados, saber que ya todo fue hecho por nosotros. Es entrar en un descanso. Es cuando uno comprende la justificación, es cuando uno comprende que Jesús a través de su muerte nos puso en una perfecta relación con el Padre. Y el saber que yo tengo una perfecta relación con mi Padre, eso me va a permitir ser una persona que disfruta estar en su presencia, que puede adorar con tranquilidad. Esa forma parte de la segunda etapa. Como les digo, a veces me da temor de que no tengamos todos ese conocimiento. Porque cuando no se tiene este conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces va a haber alguien que está interesado siempre en estar apuntando su dedo acusador contra nuestro corazón, y es el enemigo de nuestras almas. Entonces nos va a hacer sentir pecadores, indignos,
y siempre mirándonos a nosotros mismos. Cuando tú ya has tenido ese contacto con el Jesús que hizo todo por ti, dejas de mirarte a ti mismo y tienes los ojos puestos en Él. Esa es la segunda etapa, fundamental, mis amados. Pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que entrar a la tercera etapa, que es la que quiero hablar hoy. Jesús histórico, Jesús doctrinal o teológico, y la tercera etapa es el Jesús que lo podemos llamar espiritual, vivencial, glorificado, el Jesús resucitado. Resumámoslo de esta manera. Jesús histórico, el que anduvo en la tierra, que hizo los milagros, todo esto. El Jesús teológico o doctrinal es el que encontramos en la cruz del Calvario. Que si no tenemos conocimiento de lo que Él hizo, lo que vemos es un sufriente allá. Y traemos esa imagen de nuestra vida religiosa de antes, que siempre, con respeto lo digo, dentro de la Iglesia Católica uno solamente ve a Jesús así. ¿Sí o no? Pero está la tercera etapa. Jesús fue enterradito, y cuando Satanás creyó que había derrotado a Jesús, estaba en plena fiesta y no contaba con que el muerto se le levantó. Al tercer día Jesús se levanta, resucita, mis amados. Y dice la Escritura que se apareció a sus discípulos. Pero ya ese Jesús era un Jesús diferente, aunque era el mismo Jesús, pero era diferente. Fue el Jesús con el que se encontraron los discípulos del camino a Emaús. ¿Recuerdan ese pasaje del camino a Emaús? Cuando Jesús resucita y después se lo encuentran ese par de discípulos y no sabían que era Él. Pero era Él. Y dice, hasta cuando Jesús les abrió los ojos, vieron que era Él. Era el Jesús glorificado. ¿Cómo era Jesús para que fuera Él y no fuera Él, pero era Él? Cuando Jesús les abrió los ojos, ¡oh, sí! Es una dimensión que nosotros en este momento no la conocemos, si no nos son abiertos nuestros ojos, ¿no es verdad? Es ese Jesús que después se le apareció a todos los discípulos, les estuvo hablando durante 40 días, después los llevó fuera a Betania y delante de ellos, dice la Escritura que fue ascendido, subió a los cielos. Oye, tuvo que ser un espectáculo tremendo, ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso, mis amados? Pues bien, podemos quedarnos solo con las dos primeras etapas, con el histórico, con el teológico, pero no con el resucitado y el glorificado, que es el que nos va a permitir tener una vida de victoria, de estar caminando aquí en la tierra como si fuéramos Él. ¿Cuántos dicen amén?
Y todos sabemos esto, que Él se fue, pero envió al Consolador. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que es el que viene a morar dentro de nosotros y nos hace seres totalmente espirituales. A veces no sabemos a quién tenemos adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Él está aquí adentro. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ojo, la Escritura no dice que el que es nacido del Espíritu, Espíritu tiene. Dice el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos espirituales. Somos totalmente diferentes, mis amados. El ser cristiano es un asunto de cambio de naturaleza. No solamente es creer, hay algo orgánico que sucede dentro de nosotros que toca las fibras más íntimas de todo nuestro ser. Hace rato no hablaba de esto y yo no sé por qué estoy hablando de esto. Pero bueno, cambio de naturaleza. Y cada vez que hablo de esto, algunos de ustedes me habrán escuchado. Es para que comprendamos que lo pongo en estos términos. Antes éramos gatos. Ojo, cristianismo no era que antes éramos gatos malos y ahora somos gatos buenos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que si antes éramos gatos, es cambio de naturaleza. Ahora somos perros. O no, antes éramos perros y ahora somos gatos. Suena como feo lo de perro, ¿no? Por nuestra cultura, ¿no? Ser cristiano no es que antes éramos perros y éramos un perro malo para convertirnos en perros buenos. Que muchos tenemos esa idea en la cabeza, que es que éramos malos y nos convertimos en buenos. No, es un cambio natural, de naturaleza. Éramos perros, ahora somos gatos. Participantes de la naturaleza celestial, dice el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos más de lo que creemos, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque está esa parte que dice la Escritura que son las arras, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto a mí, cuando leo esto me pone a, wow, ¿cómo así? ¿Saben qué son las arras? ¿Qué son las arras, hermanos? La muestra de algo. Y dice que el Espíritu Santo es la muestra de lo que se nos va a ser dado después. De eso es que vamos a hablar hoy. Ahora sí comencemos a predicar. Veamos la experiencia del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy particular, que por eso lo tomo como ejemplo. Cuando conoció al Señor Jesús, de la manera como lo conoció. Y miren lo primero que dice en su relación de Jesús. ¿Cuál era su relación con Jesús? En Gálatas, mis amados, capítulo 1, verso 16. Ya lo tenemos. Bueno, miren. Pero me gusta siempre leer el texto anterior. Miren ahí en la pantalla.
Dice el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. A mí me ha llamado la atención siempre este versículo. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de este versículo? Esta palabrita. En revelar a su Hijo en mí. Él no dijo revelarme a su Hijo a mí, sino en mí. ¿Qué quiso decir con eso? En todo este tiempo que el pastor Edgardo nos ha hablado de revelación, era la manifestación de su Hijo en él, la manifestación de Jesús en Pablo. Ese revelar a su Hijo en mí, creo que forma parte de la tercera fase. Pero antes de que su Hijo fuera revelado, antes de que Jesús fuera revelado en Pablo, primero le fue revelado a Pablo. Amén. Primero tiene que ser revelado a nosotros para después ser revelado en nosotros, dentro de nosotros. Entonces miremos, mis amados, la experiencia del apóstol Pablo, cómo le fue revelado el Señor cuando el Señor se le reveló a Pablo. Y miremos que Jesús fue el que se le reveló a Pablo. ¿Todavía los tengo? Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas, para los que anotan, disculpe, del 1 al 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, todavía no era convertido. Mire lo que hacía Pablito. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino en que tú y yo estamos, los trajese presos a Jerusalén. Sigamos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya nos ubicamos, ¿no? Damasco arriba ya. Repentinamente, escuchen esto, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la manera como Jesús se le reveló allí. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy... ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Resplandor del cielo. Iba rumbo a molestar a los cristianos. Y se le aparece Jesús, pero como un resplandor del cielo, y escucha, ¿qué? Una voz. Ahora, veamos cómo vuelve y lo narra en Hechos capítulo 22. Hechos 22 del 7 al 11 dice: y caí al suelo. Esta era otra oportunidad cuando fue aprendido por allá y el pueblo lo quería apedrear y todo esto, y él se defiende y dice: y caí al suelo y ahí oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron de que
de que hablaba conmigo. Ahí como que me quitaron un texto, hijos. Hechos 22. Lo voy a leer yo acá. Si no, miro allá y me pierdo. Aquí la Biblia mía dice la verdad. ¿La tuya también? Miren el verso 6. De pronto yo fui el que cometí el error para allá, para los muchachos. Del 22 allá dijeron, ¡ah! Ustedes no logran escuchar, aquí uno escucha todo. El verso 6 y el 7, ya. Miren cómo narra nuevamente Pablo la conversión. Y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, ojo, mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Mucha luz del cielo. Antes había dicho una luz. Aquí nos da otro detalle, era mediodía y le rodea mucha luz del cielo, pero era la misma experiencia que narró antes. ¿Quién se le está presentando entonces a mediodía con una luz, pero que era mucha luz? Y desde allí le habla el Señor Jesús, ¿no es verdad? Ahora vayamos nuevamente a cuando estaba por allá delante de Agripa, en Hechos capítulo 26, del 12 al 14. Mira cómo lo narra allí. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, ese es un detalle interesante, a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tan. Miren los detalles entonces, ¿no? Una luz, después dice, no, mucha luz, pero antes dice, pero era mediodía. Y vuelve y dice que cuando Jesús se le presenta era esa mucha luz muy particular que resplandecía más que la luz del sol. ¿Y ustedes saben cómo es la luz del sol a mediodía? Esa fue la experiencia que el apóstol Pablo tuvo cuando conoció a Jesús, cuando Jesús se le reveló, ojo, a él. ¿Cuál Jesús entonces fue el que se le reveló al apóstol Pablo? Interesante, ¿no? El Jesús que glorificado. Tuvo que ser tremendo lo que vivió este hombre. Porque en las narraciones después se nos dice que quedó ciego. No veía. Y esto es como algo que yo me voy a inventar. Y quien quiere lo cree, quien no, pues no lo crea. Porque yo estoy en las mismas. Pero la escritura narra que Pablo después tuvo problemas todo el tiempo con sus ojos. ¿Sabían que Pablo era el que tenía problemas con los ojos? Sí. Los historiadores y según la escritura, Pablo tenía problemas con los ojos. Por eso él decía, si fuera necesario, es tanto el amor de ustedes por mí que se sacarían sus propios ojos para dármelos. ¿Sería que le quedó los ojitos malitos? Dejémoslo ahí, para no dañar la predicación.
Pero interesante, ¿no les parece, mis amados? El Jesús de gloria, el Jesús glorificado. Pablo como que se saltó de una vez todo. Entró a la tercera fase de una, al Jesús glorificado. Y soy un convencido, mis amados, que para estos tiempos de cierre de ciclo de la historia, el Señor quiere manifestarse así a la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, mis amados. Va a haber una manifestación gloriosa de su presencia de una manera sobrenatural, de su estado actual, de quién es Jesús en este momento. Pero creo que si no le hablamos esto a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, no lo vamos a esperar. Pero si sabemos lo que el Señor va a hacer, lo esperaremos. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, entonces no vamos a tener esperanza alguna y no va a pasar. Siempre es necesaria la esperanza. Esperaos, dice el Señor, que esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa. Y dice entonces la Escritura que ellos se reunían todos los días, porque hubo una palabra de esperanza. Hasta que de repente vino una luz del cielo, un viento fuerte del cielo, y toda la casa fue llena y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y se le aparecieron lenguas como de fuego a cada uno de ellos, porque esperaban. Esperemos la manifestación gloriosa de Jesús. Los que ya lo conocemos históricamente, los que ya lo conocemos teológicamente, debemos esperar tener una manifestación de Él poderosa, para que no solamente se nos revele a nosotros de una manera más sobrenatural, sino que sea no solamente revelado a nosotros, sino que empiece a revelarse en nosotros. El Jesús que la gente quiere ver. No solamente que digamos que Él es, sino que nosotros seamos en Él. Esto es un sello para el último tiempo. Esto es importantísimo, mis amados. Jesús es la plenitud de lo que Dios quiere. He estado metido en el libro de Hebreos, lo miro por un lado, lo miro por el otro. Hace unos años le di a algunos de ustedes, duramos 3 años estudiando Hebreos, ¿no? 3 fueron, sí, ¿no? Allá los que me aguantaron. Versículo por versículo. Duramos 3 años, todos los jueves. Y uno vuelve, porque me gusta estudiar en conjunto. Cuando vayan a estudiar algo, no solamente cojan un versículo, cojan el capítulo, cojan el libro entero, léanlo. Y uno va comprendiendo entonces cómo va a ser la manifestación. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1, mis amados. Dios habiendo hablado, escuchen esto, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchen esto, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es una señal del cierre de tiempo el que el Padre haya hablado por Jesús. Y no es que Jesús tenga un mensaje, es que Jesús es el mensaje. Y cuando el libro de Hebreos comienza diciendo esto, es que ha venido lo real, ha venido la totalidad del propósito de Dios manifiesto a los seres humanos. El libro de Hebreos es mostrando que Jesús es superior a absolutamente todo, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, es superior a Moisés. Jesús es la máxima expresión del Padre para nosotros. Allí, de la misma manera en que fue levantado el tabernáculo, y se habla de todas las verdades del tabernáculo, dice que eso es sombra de las cosas reales y verdaderas. Pero que hay algo real y verdadero. ¿Quién es? Jesús. El tabernáculo era simplemente un tipo en que se veía toda la realidad de Jesús, pero venido Jesús, en él uno encuentra toda la realidad de las cosas. Ya pronto en la escuela vamos a hablar nuevamente del tabernáculo. ¿Me ayudan con esto? Que no, estoy cansado de decirles que le hagan un huequito aquí. Gracias, mijo. Entonces, mis amados, no va a haber una manifestación de parte de Dios Padre diferente, porque Él ya lo hizo todo y ya la manifestó todo cuando manifestó a Jesús. Ahora Él desea que nosotros lo anhelemos. Jesús es el modelo y la realidad en que el Padre está trabajando en este tiempo. Y hacia allá es que debemos ir, debe ser nuestro gran objetivo, repito. ¿Ya lo pusieron? Qué bien. Jesús es el modelo, por eso les quería hablar hoy de Jesús, el modelo eterno. Es el modelo, la realidad en la que el Padre está trabajando en este tiempo. Y hacia allá es que debemos ir, debe ser nuestro gran objetivo. No es que, mis amados, no es que antes el Padre no quisiera hacer esto, sino que hay momentos en la historia en que Él acentúa realidades espirituales. Y creo que comienza un tiempo de la manifestación de un Jesús, que es el Jesús resucitado, glorificado, cuando se hace más evidente a través del Espíritu que nos habita. No el Jesús histórico, no solo el Jesús teológico, el Jesús glorificado, el Jesús resucitado. Y esto trae efectos en nuestra vida. Lo primero que tiene que tener es efectos dentro de nosotros. Como tomamos al apóstol Pablo, miremos cómo fue la experiencia del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que eso hizo dentro de él? Vamos a Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, desde el verso 1 está allí, ¿no?
Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos los perros? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores de cuerpo. Se estaba refiriendo ¿a qué? A los judíos que estaban diciendo que se debían circuncidar para poder ser cristianos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos los verdaderos circuncisos. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto es interesante, no lo vamos a estudiar hoy, pero es interesante cada cosita que él está diciendo de lo que él era antes, pero dejémoslo ahí, ¿no? Sigamos. Aquí es donde me interesa llegar. Pero, ¿recuerdan? Siempre que hay un pero en la Biblia, hagan así. Hay algo, ¿no? Pero, cuando ustedes encuentren pero, wow. Wow. He descubierto una nueva en Hebreos. Sí, en Hebreos siempre hay algo que se repite. No, sino. No, sino. Y ese no, sino es no a lo de anterior, sino todo lo que tenemos en Jesús. Entonces, esto forma parte de esas palabritas que son claves para estudiar la Biblia. Pero cuantas cosas, escuchen esto, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y escuchen esto, para ganar a Cristo. Es un texto que me da vueltas también a través de los años, porque está determinado por palabritas. ¿Qué es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a su vida pasada. Todo lo que él consideraba ganancia, valor, ventaja, dice que ahora lo estima ¿qué? Pérdida, detrimento por amor de Cristo. Hasta ahí la cosa va bien. Se está refiriendo a todo lo anterior que acabamos de leer. Antes de que él tuviera ese encuentro con ese Jesús, el que es más resplandeciente que el sol del mediodía. Pero lo que me llama la atención, mis amados, es este versículo 8. Para ustedes que creen que en este versículo 8, ¿qué palabra es la que determina más este versículo 8? Léanlo. ¿Quién se atreve a decir qué palabrita es la que determina ese versículo 8?
¿Por qué no dicen nada? Aún. ¡Qué tremenda palabra! Sí, pastor, ¿está fea? Y ciertamente aún. ¿Qué significa aún? Todavía. ¿Saben cuándo? Mis amados, ¿saben cuándo el apóstol Pablo tuvo el encuentro con aquella luz más radiante que el sol del mediodía con el Jesús glorificado? Era el año 35 después de Jesús. Fue en ese año que Pablo se convirtió. Pero lo interesante es que esta es la carta a los filipenses. ¿Y saben más o menos la carta de los filipenses cuándo fue escrita? Año 61 o 62 después de Cristo. O sea que ¿cuántos años llevaba de cristiano? 26, 27 años. ¿Cuántos llevan acá 27 años de convertido? Allá. Amada, ¿usted es dinosauria también? 27 años. No se vaya a sentar porque todavía falta. Y falta lo mejor. Oye, amados, escuchen esto. 27 años después de que tuvo esa experiencia, Pablo está diciendo que aún todas las cosas las considera como pérdida. Hay dos maneras de interpretar esto. La primera, que se sigue refiriendo a estas, a las de 26 años atrás. O sea, cuando hablaba de hebreos y todo esto. O segunda, que aún a pesar de que hace 26 años conoció al Señor, lo que él ha obtenido en estos 26 años como cristiano, aún lo considera como pérdida. ¡Wow! Por la excelencia del conocimiento de Jesús. ¿Acaso no lo conocía? Y nosotros que creemos que lo conocemos. Pero aquí siguen las cosas, mis amados. Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y escuchen esto, lo tengo por basura. En el griego esto es popó, por no decir la otra palabra. Aquí lo escriben basura, pero en el original griego, sinónimos de popó. Lo considero por popó. Ahora miren eso. Para ganar a Cristo. ¿Qué es esto? ¿A Cristo uno se le gana? ¿O Cristo nos ganó a nosotros? ¿Cristo me gana a mí o yo lo gano a Él? Él nos fue dado a nosotros.
Él nos ganó a nosotros. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que quiere decir para ganar a Cristo? Todo lo considero como popó, lo anterior y aún sus títulos de ahora. Un hombre que había levantado iglesias, reconocido apóstol, profeta, maestro, dice, todo eso yo lo considero. No vivía de eso, solo servicio para ganar a Cristo. ¿Qué será ganar a Cristo? No tendrá que ver con que Cristo sea revelado en él, no que Cristo se le haya revelado a él, sino revelado en él. Ganar a Cristo es considerar todo para que Cristo sea mi vida, para que Él sea formado, escucha, dentro de mí. Porque la única manera de Jesús revelarse en mí, o sea, a través de mí, es que Él crezca dentro de mí. No solamente es que yo crea en Él, no solamente es que yo le crea a Él. Hay algo más en la vida cristiana, y es que Él sea formado dentro de mí. Y lo más triste es que muchos de nosotros, mis amados, esto ni se nos cruza por la cabeza. Muchos de nosotros creemos que lo importante es conocer a Jesús, servirle a Jesús, que Él nos libre del infierno, del pecado, del juicio. Pero lo que no sabemos es que todo eso es solo el comienzo. No sé si está escrito esto atrás, pero lo leo. Podemos tener la salvación, pero a la vez escuchen esto, pero a la vez dejar de alcanzar el gran propósito para el cual hemos sido salvos. ¿Cuál es ese gran propósito? Podemos tener la salvación, pero a la vez dejar de alcanzar el propósito para el cual hemos sido salvos. Y es que Jesús sea formado dentro de nosotros. Que el Jesús glorificado, escuchen, el resucitado, el que está dentro de ti, dentro de mí, se forme dentro de nosotros. ¿Te has preguntado cuál es el propósito real de por qué el Señor nos ha salvado? Si solamente nos ha salvado por salvarnos, o es que el Señor nos lleva a algo allá, más allá. Me tocó que correr. El Cristo glorificado, mis amados, es el modelo que el Padre quiso para el ser humano desde siempre. El Cristo glorificado es el modelo que el Padre quiso para el ser humano desde siempre. Cuando nos formó, esto era lo que Él quería, el Padre. Jesús en este sentido es un modelo, nos dice, ese es el propósito también contigo, el propósito conmigo.
Aquí somos transformados a su imagen, pero tenemos que llegar a un punto en que hemos de ser glorificados. Ahora, yo sé que no es en este tiempo, pero por lo menos hablemos de eso alguna vez. Porque es que es interesante. 5 minutos más. Todos sabemos lo que dice Romanos 3:23. ¿Quién lo tiene presente? Por cuanto todos pecaron, hemos ¿qué? Sido destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Hemos sido destituidos. ¿Qué es ser destituido? Otra versión dice, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito original, mis amados? Si no era que estuviéramos en gloria. Si el pecado nos destituyó de la gloria o nos quedamos cortos para la gloria. ¿Alguna vez has pensado en la gloria? ¿O es algo romántico decir fuimos destituidos de la gloria? O Colosenses 1:27, mis amados. Cristo en vosotros, ¿qué? Digamos, esperanza de gloria. ¿Qué es Cristo dentro de nosotros? Esperanza de gloria. ¿Qué esperamos entonces? ¿Gloria o solo salvación? Esa formación de Cristo en nosotros es esperanza de algo mayor, mis amados. Ya entré a la última parte. Pregunta: en este momento, ¿quién está sentado a la diestra de Dios Padre? Jesús, ¿no es verdad? Pero ¿cuál Jesús? Mírenme acá. Jesús estaba en gloria, uno solo con su Padre. Pero el libro de Filipenses, que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero haciendo ¿qué? Rebajándose. Él se despojó de todo y tomó forma de ¿qué? De siervo, de hombre, como hombre. Como hombre, Jesús murió por ti y por mí. Amén. Y el que está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre es un hombre que se llama Jesús. Ojo, un hombre, el cual vieron sus discípulos. El que es igual, pero no es igual, pero es igual. El Jesús como hombre glorificado, pero es un hombre en gloria el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, que nosotros como hombres, por eso dije que el Jesucristo glorificado es el modelo, que todos anhelemos eso, mis amados. Pastor, ¿y si esto es real lo que nos estás diciendo? Pues sí. ¿Hacia dónde crees que va el propósito de Dios? Yo sé que no me creen.
Hebreos capítulo 1, verso 3. Ahí me salté unos cuantos porque ya están que tocan y tocan. Hebreo. Lo mandé mal. Qué vergüenza. Yo lo busco aquí. Cuando me emociono. Disculpe, muchachos, lo pasé mal. Ellos trabajan bien, soy yo el que les doy mal los apuntes. Sí, es verdad. Hebreos 2:10 era. Hebreos 2:10. Atentos. Por favor, yo sé que ya me estoy pasando, pero esto hay que terminarlo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas, escuchen mis amados, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el propósito del Padre? De llevarme a la gloria. Yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque no hablamos de estas cosas. Llevarme a la gloria. Filipenses capítulo 3. Ya termino. Pero no quiero que me despeguen hasta el último momento. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, escuchen, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, escuchen esto, mis amados, a ver si se emocionan un ratico, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuántos dicen amén? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tu cuerpo y mi cuerpo va a ser transformado a la gloria del de Jesús. Por eso les digo, ese mismo hombre que está con el cuerpo glorificado a la diestra de Dios Padre, en ese mismo cuerpo nosotros también estaremos. Y mire con lo que termina en la escritura, que solamente lo voy a leer. Primera de Juan 3, 1, 3. Termino con esto. Pónganse los ojos acá. Su espíritu, su corazón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? ¿Seamos llamados qué? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, y nosotros queriendo que el mundo nos aplauda. Amados, ahora, miren esto, por eso no digo más. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! Pero sabemos que cuando Él se manifieste, miren esto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, no tal como Él era, sino como Él es en este momento, un hombre glorificado. Y todo aquel que tiene, escuchen, esta esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos tener esperanza, mis amados. Debemos anhelar esto.
Es que si yo anhelo ser como Él es, entonces dice que si tengo esa esperanza, me voy a guardar. No voy a estar como un loquito por ahí. Sé que me espera algo glorioso. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que se ha de manifestar en nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Cristo glorificado. Ahora yo sé que esto sucederá después. Pero estamos camino allá. Mientras tanto, que Él se ha formado dentro de nosotros. Y lo último que va a suceder es eso, que nuestro cuerpo va a ser transformado. Dios siempre actúa de adentro hacia afuera. Hemos sido nacidos del Espíritu. Amén. Allí habita el Espíritu Santo. En este momento hay una obra del Espíritu en nuestra alma. Nuestra alma está siendo, si es que permitimos, gobernada por el Espíritu Santo. Y lo último va a ser la transformación de este cuerpito, de estos huesitos, diría alguien por ahí. Pongámonos en pie. Hay mucho por anhelar. Hay mucho por esperar. Pero hay mucho por permitir que suceda en nosotros. No sé. Ahorita se me viene como una imagen. Que Edgardo nos habla del péndulo, ¿no es verdad? ¿Cómo es la historia de Dios con el hombre? O la historia del hombre. Pero ahorita como que se me ocurre también que Dios trabaja en círculo. Jesús viene y cierra otra vez el círculo y nos quiere llevar a donde todo comenzó. El propósito del hombre glorificado. Lo que pasa fue que fue tan terrible lo que el pecado hizo dentro de nosotros que hemos perdido la visión de Dios. Personas, por encima de todo eso, personas que traen la imagen de Jesús en todo sentido. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Yo solo te pido que por el Espíritu Santo tú siembres esta palabra en nosotros. Que esta palabra actúe dentro de nosotros. Y yo solo te pido que la esperanza crezca. Que esto nos gobierne, que esto nos impulse. Así no entendamos muchas cosas en este momento. Así no entendamos muchas cosas. Pero es claro que Jesús, tú eres la esperanza de gloria. No entendemos, pero es claro que seremos semejantes a ti cuando tú te manifiestes. Permite que nuestro corazón te anhele, te desee cada día más. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Antes de irnos, una oración. Discúlpenme que les haya tomado todo este tiempo. Sabía que lo iba a hacer, pero ¿qué puedo hacer?
La familia Perdomo, Sergio, Angelita, pueden pasar unos minuticos más. Vamos a hacer algo como iglesia. Nuestra amada familia se nos va. Pero se van al Carrizo Grande. ¿Para dónde es que te vas? Para las Islas Fiji. Para las Islas Fiji. ¿Sabe dónde queda eso? Allí. Al otro lado del mundo. Allá, ¿ahorita qué horas serán en las Islas Fiji? Ahorita son las 2:30 de la mañana de mañana. De mañana, ¿no es verdad? Sí. Vaya, es que se va esta gentecita a hablar. Vamos a enviarlos. Amén. ¿Podemos extender nuestras manos? Padre, gracias te damos por ellos. Tú tienes un propósito grande. Has venido trazando el camino. Los traes, los sacas, los traes, los llevas. Ahora permites esto. Los ponemos delante de ti, que sean encaminados por ti, Espíritu Santo. Allá al otro lado del mundo. Pero esta bendición los cobija. Los enviamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia, la familia del Señor Jesucristo, los envía y desde allá los cubre para que sea hecho el propósito para el cual son enviados allá. Bendecimos cada paso, cada decisión. Los bendecimos como familia. Que tengan una experiencia en este tiempo que no sabemos cuánto tiempo va a ser allá. Pero una experiencia sobrenatural. Reciban todo el cobijo de esta, la amada iglesia del Señor Jesucristo. En paz los enviamos y que la gloria del Padre sea acompañándolos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ellos están ahorita allá y dentro de otro tiempo no sabemos dónde van a estar. Los bendecimos, amados, que allá nos esperan. Le cojo eso en serio. Levanten sus manos, mis amados. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Su misericordia nos sostenga. El Señor levante su rostro sobre nosotros y ponga su poderosa paz. Que tengan una semana llena de bendiciones en el nombre de Jesús. Un abrazo y un beso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriz